Todo este día nos entregó grandes sorpresas, desde el sprint hasta la clasificación. Y si juntamos la información de cada una de estas sesiones de hoy, realmente deja una expectativa gigantesca. El Gran Premio de Miami podría llegar a ser la pelea por la victoria entre 4 equipos. Pero no nos adelantemos, bienvenido a Mano Sports, el canal donde vas a entender la Fórmula 1. Sin más que agregar, vamos a este resumen. La sprint realmente fue una carrera sumamente peleada, desde el inicio hasta el final. Las capacidades, o nuevas capacidades en este caso que presentaron algunos equipos, ilusiona y mucho la verdad. Ya no vimos ese monopolio por parte del equipo Mercedes, realmente Ferrari mejoró bastante y ni se diga de McLaren. Vimos la clasificación ayer y estaba la gran incógnita, saber si iban a tener quienes estaban en la cima la capacidad para tener mayor ritmo de carrera. Sabíamos que el W17 era garantía, por lo tanto necesitaban ser consistentes en tandas largas si querían ser ese contrapeso. Por lo tanto iba a ser muy interesante ver qué es lo que podían llegar a hacer en esta primera prueba de carrera. Teníamos una temperatura alta, lo que iba a beneficiar en teoría a los Mercedes, que eran los que tenían problemas para colocar en temperatura los neumáticos. Eso parecía, pero vimos sorpresas importantes desde la salida. Comenzó ese duelo, la pelea Mercedes, Ferrari y McLaren en la parte superior. Lando Norris defendió su liderato perfectamente y estaban acechando su compañero de equipo y también Leclerc. Te preguntarás qué fue lo que pasó con Mercedes. Bueno, Kimi Antonelli llegó a cometer otra vez un error en la arrancada. De hecho, no perdió pocas posiciones, se fue hasta la cuarta plaza, siendo atacado por su propio compañero de equipo también. En ese inicio, Leclerc se colocaba tercero, solamente detrás de ambos MCL40, y de hecho comenzó un ataque inmediato de Kimi en contra del monegasco, uno que, si me permites decir, fue sumamente impulsivo. Parecía desesperado el joven italiano porque llegó a bloquear en varias ocasiones. No tuvo nada de paciencia y eso evidentemente terminó pasando factura porque castigó demasiado las gomas. Pero no fue la única lucha que llegamos a ver, porque teníamos una pelea directa entre unos viejos conocidos, Lewis Hamilton en contra de Verstappen. Fue una lucha intensa, casi al toque, pero no pasaron ese límite, lo cual es positivo. Debajo de ellos, Gasly también había tenido una mejor reacción. Se colocó de hecho por delante de su compañero de equipo. El francés era octavo, Colapinto noveno. El orden en ese primer instante era Norris primera posición, segundo Piastri, tercero Leclerc, cuarto Antonelli, quinto Russell, sexto Hamilton, séptimo Verstappen y octavo Gasly. Todos ellos en zona de puntos, porque recuerda que en el sprint solamente los 8 primeros ganan unidades. Seguimos adelante y la lucha, la insistencia de Kimi era grande para llegar a colocarse tercero, ganarle la partida a Leclerc. Fue demasiado insistente, pero el SF26 se defendía perfectamente, mostrando gran ritmo de carrera. De hecho, cuando parecía que Antonelli podía llegar a colocarse por delante, Leclerc le cerraba la puerta perfectamente y mantenía la tercera posición. Mientras tanto, los McLaren se estaban alejando poco a poco, ambos con gran rendimiento. Dieron pasos agigantados con esas evoluciones y de hecho, gracias a todo eso, los McLaren consiguieron dominar prácticamente toda la carrera. Para la vuelta 6, el equipo Mercedes ya veía cómo se alejaba poco a poco la oportunidad de un podio en este sprint. Antonelli ya estaba a 1.2 segundos de Leclerc. Había sido incapaz de adelantarlo. Su desesperación le jugó en contra totalmente. Otro piloto que también ya estaba más seguro era Lando Norris, que se encontraba a 1.9 segundos de Piastri. Los ataques se concentraban en este caso por la cuarta posición. Russell trató de adelantar a Antonelli. Hamilton estaba muy pegado a Russell también, y acechando extremadamente cerca estaba Verstappen. La séptima, sexta, quinta y cuarta plaza estaban en disputa. Y justamente hablando del neerlandés, era muy buena sensación el hecho de que el RB22 tenía buen ritmo
ritmo de carrera. Estaba siendo capaz de mantenerse ahí. Estaba haciendo una pelea intensa en esa parte de la parrilla. Para la vuelta 9 vimos una sorpresa mayúscula. Max Verstappen estaba siendo capaz de adelantar a uno de los Ferrari, a Lewis Hamilton. Se colocaba sexto y con eso estaba haciendo un gran papel. Y en cuanto se colocó sexto, incrementó el ritmo de carrera y se alejó poco a poco del heptacampeón mundial. Ahora su objetivo era cazar a Russell, que estaba en la quinta posición. Y por otro lado, también teníamos ese duelo interno entre los hombres de Wolff. Llegaron a tener roces importantes, eso es cierto, pero el italiano consiguió quedar por delante de su compañero de equipo. El problema es que su poca paciencia le pasó factura al final de la competencia. Pero esto te lo voy a contar más adelante, no me quiero adelantar. Por ahora te quiero platicar que también Leclerc fue capaz de alcanzar a Piastri. Entramos en la vuelta número 12, en donde el monegasco ya se encontraba a 9 décimas, pero aquí viene lo interesante y lo que realmente hay que rescatar. El SF26 se acercaba bastante, llegó a estar a 5 décimas en la larga recta. Parecía que podía llegar a adelantarlo en cualquier momento, pero la situación es la siguiente. El MSL40 se defendía perfectamente en el primer sector, que era donde llegaba a crear cierta distancia. De 3 a 4 décimas es lo que llegaba a ganar en esa zona el McLaren en contra del Ferrari. Contraste interesante porque era en la parte final del segundo sector y todo el tercero donde el cabalino rampante se acercaba con bastante claridad. Pero era una pérdida y ganancia muy equilibrada, realmente eso ayudó para que Piastri consiguiera mantener la segunda posición. Y a pesar del esfuerzo de Leclerc, no fue suficiente. Y otro punto que hay que rescatar, hablo también de esta parte final de la competencia, específicamente vueltas 18 y también en la 19, que era la última. Verstappen fue capaz de acercarse a menos de un segundo de Russell. Max estaba siendo capaz de incrementar de hecho su ritmo al punto en el que fue superior a los 2W17, al borde de quedarse con esa quinta posición si no hubiera sido porque ya estábamos entrando en el último giro, el 19. Estuvo al borde porque de hecho se quedó a solamente 6 décimas. Y en cuanto a Kimi, bueno, cuando terminó la competencia llegó una penalización de 5 segundos. La sanción llegó por haber pasado los límites de pista de forma repetida a pesar de las advertencias de control de carrera. Esto le costó puntos importantes porque cayó de la cuarta a la sexta posición. Y con esto escalaron puestos tanto Russell como el mismo Verstappen, terminando en el top 5. Por cierto, en la zona media Alpine realmente no tuvo rival. De hecho, Gasly terminó octavo, controlando la competencia todo el trayecto, no tuvo ningún tipo de complicación. Colapinto por otro lado perdió la posición en contra de Hadjar. Las conclusiones en cuanto a esta competencia son bastante claras. McLaren incrementó bastante su rendimiento no solamente a una sola vuelta, también en ritmo de carrera, y en aire limpio funcionan todavía mejor. De hecho, Lando quedó a poco más de 4 segundos de Piastri, pero también es cierto que Ferrari tiene buenas sensaciones, quedó encima de los dos Mercedes con buena capacidad para ser superior. Y al final también, como ya te había mencionado, fue capaz de presionar a uno de los dos hombres del equipo papaya, lo cual no es poca cosa. Entonces parecía que teníamos una posibilidad de ver una pelea de 3 equipos, pero por supuesto teníamos que esperar. Era una primera buena señal, pero la clasificación quedaba por delante. Y si esta quali que teníamos por delante terminaba igual o parecido a la de ayer, evidentemente el mensaje iba a ser más que claro. Entonces, hablemos de lo que pasó en esta clasificación del Gran Premio de Miami. Iniciamos todo con la Q1, teníamos 18 minutos por delante. Recuerda que a diferencia del sprint, acá no necesitan montar neumáticos de compuesto medio por obligación. Es compuesto blando el que iban a utilizar todos los corredores. Los pilotos se formaron de inmediato, salieron en cuanto se anunció la bandera verde, y es que era muy importante exprimir al máximo cada una de las vueltas.
22 pilotos en pista evidentemente van a condicionar el tráfico, por lo que era clave encontrar alguna vuelta limpia. Hasta ese instante no se tenía a ningún favorito, la pole position para el sprint se la había llevado uno de los McLaren, por lo que se veía como los que tenían más oportunidad, eso es cierto, pero no los favoritos, porque la cercanía que tenían todos era más que evidente. De hecho, desde el principio ya nos dejaban ver sorpresas importantes, en especial en la primera tanda de vueltas. ¿Y a qué me refiero con esto? Nada más iniciar, Max Verstappen plasmaba un crono más que competitivo. La pista no estaba ni siquiera cerca de estar en el mejor momento para las prestaciones y a pesar de eso Verstappen fue capaz de quedarse con el 1.29. De hecho, con la primera tanda de todos, y me refiero a todos, nadie fue capaz de quitarle la cima. En este caso, el más cercano fue Lando Norris, se quedó a solamente 84 milésimas del neerlandés. Pero nadie fue capaz de quitarle la referencia al tetracampeón mundial. Ya desde ahí, por supuesto, que era una señal interesante de ver por parte de Red Bull. Todavía quedaba mucho por delante, pero estaban presentes. Y lo que llamó más la atención fue ver a Mercedes no siendo esos, digamos, dictadores, los hombres que monopolizaban el protagonismo del fin de semana. En este caso se quedaron lejos, o bueno, por lo menos uno de ellos. Russell no conseguía acercarse a su compañero de equipo. Kimi de hecho estaba ahí, en la pelea constante. Después de su primera vuelta se quedó, escucha bien esto, a solamente 59 milésimas de Verstappen. Los tres primeros en ese momento estaban a menos de una décima. Evidentemente eso ilusionó y mucho para ver una pelea entre tres corredores. Faltaba ver si podían llevar esto a la Q3. El orden, a falta de 5 minutos para que todo terminara, era Verstappen con el 1.29.099 siendo la referencia, segundo Antonelli, tercero Norris, cuarto un sorpresivo Burman, quinto Leclerc, sexto Hamilton, séptimo Hülkenberg, octavo Hadjar, noveno Lawson y décimo Colapinto. El argentino estaba entregando una gran actuación como también lo hizo en el sprint, quedando por delante de su compañero de equipo a pesar de no tener las actualizaciones. Los que se encontraban en la zona de eliminación, Lindblad, Alonso, Stroll, Pérez, Bottas y Bortoleto, que por cierto el piloto brasileño se quedó fuera de los primeros minutos y es que tuvo problemas con su motor, esto lo condicionó y de hecho al final parece que tuvieron otros problemas de fiabilidad. Cuando estaba en plena vuelta volvió a fallar todos sus sistemas y de hecho terminó por abortar el giro, se quedó sin cronometrar un tiempo competitivo y mañana arranca desde el fondo de la parrilla. Los segundos intentos fueron muy interesantes porque de hecho vimos a Antonelli romper la barrera del 1.28 solamente en esa primera quali. Se quedó con el 1.28.653. Leclerc también llegó a mejorar, pero se quedó a 285 milésimas del italiano. Verstappen simplemente ya no salió. Sabía que estaba completamente a salvo con esa primera vuelta. Quienes estaban presentando algunas situaciones complejas eran Hamilton, Russell y también Piastri. Los compañeros de equipo de los hombres que estaban siendo más fuertes la estaban pasando bastante mal, en especial el australiano porque de hecho estuvo al borde de la eliminación, 16º. Tuvo mucha suerte de que los monoplaza que estaban por detrás de él no tenían el potencial mecánico para quitarle el lugar. Estuvo al límite del desastre total. Los descartados en esta primera sesión fueron Lindblad, Alonso, Stroll, Pérez, Bottas y Bortoleto. Como puedes darte cuenta desde esta primera quali ya se veían cosas muy interesantes, completamente diferentes a lo que habíamos visto tanto en la primera clasificación como toda la temporada que se ha desarrollado, así que nos aguardaban varias sorpresas, eso te lo puedo asegurar. Aunque antes de ir allá, recuerda que si te gustan este tipo de resúmenes, solamente déjanos tu like, eso nos ayuda bastante a seguir creciendo dentro de la plataforma y evidentemente te invito a que te suscribas para que sepas cuando publicamos nuevo resumen y evidentemente también los en vivo que hacemos cada que están este tipo de sesiones activas para poder cubrirlas con todos ustedes. Sigamos con este resumen, vamos a la Q2. Llegamos entonces a la Q2, en donde solamente habían 15 minutos y un panorama de incertidumbre total.
Por dos situaciones. La primera, la pelea por la salvación. La zona media estaba muy igualada, pero también la parte superior. Todos salieron una vez más rápidamente. De los primeros en hacer vuelta fue, por ejemplo, Max Verstappen. Ya le había funcionado al principio de la Q1, entonces quería repetir exactamente la misma estrategia, quedar completamente cubierto con un solo intento. Al momento en el que el neerlandés pasó por la línea de meta, quedó plasmado el 1.28.931, algo muy positivo para el Red Bull porque también estaba rompiendo la barrera del 1.28 al igual que Kimi. A pesar de eso, Verstappen se estaba quejando de poca adherencia, también de que cuando frenaba vibraba demasiado el monoplaza. Tenía potencial, sí, pero también es cierto que no se sentía del todo cómodo con el RB22, por lo menos no hasta ese momento. Quienes consiguieron quedarse con lo mejor fueron los dos Ferrari. Primero había sido Red Bull, después Mercedes. Ahora contestaba el equipo del cabalino rampante. El 7 veces campeón del mundo se mantenía primero con el 1.28.477. Leclerc también estaba muy pegado a él, con el 1.28.542. Pero era parte de la emoción y del encanto de esta clasificación. Los equipos se hacían presentes: Ferrari, Red Bull, Mercedes y McLaren. Cuando parecía que el equipo de Maranello se iba a quedar con lo mejor, por lo menos en esa primera tanda, apareció una vez más Kimi Antonelli. Fue capaz de recortar las referencias siendo 125 milésimas más veloz. La igualdad era espectacular. De hecho, Antonelli lideraba, seguido de Hamilton, tercero Russell y cuarto Leclerc. Lo impresionante de todo es que los cuatro primeros estaban a menos de 2 décimas de distancia. Un tiempo que parecería irreal con todo lo que había llegado a demostrar Mercedes hasta este momento. Pero los de Wolff ahora eran vulnerables. Estaba una pelea muy interesante entre estos dos equipos, pero adivina qué. Se agregó otra vez un equipo extra. En este caso, uno de los toros. Max Verstappen se volvía a hacer presente recortando todo lo que habían dejado hasta ese instante. Verstappen conseguía el 1.28.117 al borde de romper la barrera del 1.27 de hecho. Con eso conseguía quedarse como líder de la Quali 2, siendo 173 milésimas más veloz que Kimi. Un Red Bull derrotando a un Mercedes, sin mencionar evidentemente a los dos Ferrari. El trabajo hasta este momento para todos estaba siendo espectacular. Los hombres de los equipos líderes también llegaron a mejorar. La pelea en la parte media fue intensa, pero los que se llevaron lo mejor fueron ambos Alpine. Colapinto y Gasly pasaban a la Q2, siendo el argentino el líder de la organización hasta ese momento. Y es que todo el fin de semana, hasta ese instante, estaba siendo el más consistente de los dos. Por lo menos hablando de la clasificación, todavía quedaba ver su ritmo de carrera. Los eliminados en este punto: Hülkenberg, Lawson, Burman, Sainz, Ocon y Albon. Muy bien, comenzamos con la Q3, el momento más importante del fin de semana porque es lo que nos daba el orden de la parrilla de salida del Gran Premio de Miami, por lo menos top 10. Ya habíamos visto potencial de varios equipos, de algunos pilotos. Era importante que llevaran todo eso, que lo combinaran para conseguir la mejor vuelta posible. De nada servía haber tenido buen inicio, buen manejo del monoplaza en Q1 y Q2 si no lo podían llegar a materializar en Q3. Y acá íbamos a ver también si Mercedes llegaba a tener algo oculto o si realmente sí le estaban pasando mal en Miami. Muchos equipos salieron de inmediato, solamente teníamos 13 minutos en el cronómetro y de hecho Mercedes se tomó las cosas con mucha calma. Fueron los últimos en salir a hacer la vuelta de calentamiento. La estrategia era clara para todos: 2 vueltas fuertes, 2 vueltas competitivas. La respuesta a las preguntas iban a llegar ya. ¿Ferrari podía dar la sorpresa? ¿McLaren? Tal vez Red Bull en algún punto, o simple y sencillamente Mercedes se iba a colocar por delante de todos otra vez. Eso lo íbamos a ver a continuación. Los primeros en abrir vuelta fueron los dos McLaren, con Oscar Piastri tomando la iniciativa.
Fueron grandes vueltas y bastante emocionantes porque de hecho se estaban disputando los récords absolutos de cada uno de los sectores. Piastri, Norris, Verstappen, Leclerc, todos ellos tratando de exprimir hasta el máximo cada milímetro de la pista. Luego de esos primeros intentos, Leclerc se estaba quedando con lo mejor. Estaba en la cima con el 1.28.143, superando por menos de 40 milésimas a Max Verstappen. La pelea estaba siendo extremadamente igualada porque Norris también estaba ahí en la ecuación. 3 equipos en prácticamente el mismo tiempo. Y fue aquí donde Kimi Antonelli llegó para dar un golpe sobre la mesa. Rotundo, claro, sólido. Su vuelta fue 1.27.798. El único hasta ese momento que había roto esa barrera del 1.27, 345 milésimas más veloz que el segundo puesto. Russell, por otro lado, estaba sufriendo y mucho. Es cierto que tampoco estuvo tan alejado de Norris, por ejemplo, pero no fue suficiente para quedar tan cerca de su compañero de equipo. Se fueron un momento a los boxes para preparar el segundo giro. Salieron faltando únicamente 3 minutos con 30 segundos, aunque Max estiró todavía más su estadía en los pits. Él salió hasta que faltaban únicamente 2 minutos con 10 segundos. Apostaba por tener las mejores prestaciones al final, aunque era arriesgarse alguna bandera amarilla o roja. Se estaba acomodando todo para un cierre cardíaco. Comenzaron los giros y parecía que se estaba quedando todo en el camino porque nadie estaba siendo capaz de mejorar. Perdían en cada uno de los sectores. El único que lo hizo hasta ese momento fue el mismo Kimi, mejorando su propia marca, aunque no demasiado, menos de una décima. A pesar de eso, estaba siendo un gran logro que fuera el único hasta ese instante, porque Verstappen, que comenzó la vuelta siendo último, comenzó a recortar cada uno de los sectores. Estaba haciendo récords y recortando lo que había dejado el italiano. Parecía que podía llegar a quitarle la pole position, pero justamente en ese último sector perdió un poco más y se quedó al límite. Segunda posición, nada mal, a 166 milésimas de Antonelli. Un desempeño espectacular tomando en cuenta que en Japón se estaban arrastrando en la zona media. Verstappen se estaba haciendo presente con una oportunidad de oro para pelear por la victoria, aunque evidentemente no es el único contendiente. Antonelli es líder, Verstappen comparte la primera línea con él, pero justo detrás Leclerc, Norris, Russell, Hamilton y Piastri. Es impresionante lo que nos espera mañana y también tengo que comentar algo. Colapinto, una vez más, es el mejor del resto. El argentino llevó su Alpine hasta la 8ª plaza, lo cual es extraordinario tomando en cuenta que no tiene las actualizaciones del auto. A pesar de eso, tuvo una muy buena clasificación. Ojalá hayan corregido los problemas del ritmo de carrera porque fue muy inferior a su compañero en la sprint, pero eso lo veremos mañana. Como puedes ver, tenemos un panorama muy interesante con base en el resultado que dejaron y parece que tendremos una pelea entre 4 equipos por la victoria. No estoy exagerando, lo digo con base en ese ritmo que dejaron justamente en la carrera sprint, en donde estuvieron muy juntos todos, Red Bull, McLaren, Ferrari y evidentemente también Mercedes. Así que será muy interesante observar qué es lo que sucede. Pero no te pierdas de nada, recuerda que estaremos transmitiendo la carrera en formato radio con el bueno de Arturo de En el Paddock, así que acompáñenos mañana, estaremos conectados una hora antes de la carrera, estará ahí para que ustedes estén al tanto de cuando sea el en vivo del canal, así que bueno, los veo mañana. De todos modos, acá te dejo los horarios para que no te pierdas absolutamente nada y recuerda que de todos modos mañana tendrás el resumen en este canal. Yo soy Mano Sports, te agradezco mucho por haber visto este video hasta el final y nos vemos en el siguiente video.